Lestre, que mucha gente no sabe lo que es, del plan de gestión del lobo en Euskadi, o sea, se han mezclado muchísimas cosas, de la desprotección del lobo, de la protección, de no sé qué. Pero bueno, la verdad es que hay un lío bastante considerable, hay mucha gente que está un poco perdida respecto a cuál es la situación y cómo podría afectar lo último que ha pasado, que es como sabéis, que la Comisión Europea ha rebajado a rebajar la afiliación del lobo en el convenio de Berna, ¿no? Entonces, ¿cómo puede afectar eso al lobo en el Estado español y en Euskadi? Entonces, vamos a hablar un poquito de todo eso, para poner un poco de orden, qué es eso del convenio de Berna, qué puede suponer, qué es eso del Lestre, qué es eso de quitar la protección del lobo, o un poco de todo para poner orden, y luego ya trataremos un poco de cualquier tema que queráis, ¿vale? Pero primero vamos a poner un poquito de orden. Entonces, lo primero que vamos a hablar, ¿qué es esto del convenio de Berna, ¿no? Esto es un convenio, que es el convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, como veis es de 1979, es decir, que no es nuevo, es un convenio bastante antiguo, donde en un principio el lobo en Europa estaba en el anexo 2 como especie estrictamente protegida, ¿vale? Pero en 1986, cuando el Estado español fue a ratificar dicho convenio, hizo una reserva y lo incluyó en el anexo 3, es decir, como para especies protegidas, ¿no? Que esto quiere decir que permite un cierto nivel de explotación mientras se mantengan las poblaciones en un nivel de estado de conservación favorable, ¿no? Por lo tanto, bueno, el Estado español desde 1986 ya tenía al lobo en el anexo 3 dentro de ese como especie protegida, ¿no? Bueno, esto por un lado, es decir, tenemos el convenio de Berna por un lado. Después tenemos esto, que es la Directiva de Hábitats, que es muy importante, porque ahora se ha modificado el convenio de Berna, pero el convenio de Berna lo modifican para poder modificar esta Directiva de Hábitats, ¿vale? En esta Directiva de Hábitats tenemos en Europa hay sobre todo dos directivas importantes, que es la Directiva de Hábitat, de donde nace toda la Red Natura 2000, y luego está la Directiva de Aves, que va ligada a toda la Red Natura 2000 y a la Directiva de Hábitats, ¿vale? El lobo está dentro de la Directiva de Hábitats, porque la Directiva de Aves, lógicamente, pues solo trata el tema de las aves. Esta directiva es de 1992, o sea que tampoco es nueva, ¿vale? Y en esta directiva hay, según las regiones biogeográficas, porque no se trata, en la Directiva de Hábitat no habla de países, o sea, no habla de un taxón, de una especie en España o en la península ibérica o en Francia, sino está dividida en regiones biogeográficas, ¿vale? Entonces, según las regiones biogeográficas, se dividen en tres anexos o tres categorías, que el anexo 5 sería aquellas especies de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objetos de medida de gestión. Ese sería el anexo 5 de la Directiva de Hábitats, ¿vale? Luego está el B, que es especies de interés comunitario, pero para cuya conservación es necesario designar zonas de especial conservación de la Red Natura 2000, que son las especies metidas en el anexo 2, ¿vale? Y luego están especies de interés comunitario que requieren una protección estricta, que serían las del anexo 4. Una población, como ponemos aquí, puede estar incluida en el anexo 2 y en el 4 a la vez, porque pues, evidentemente, y de hecho deberían de ser así, porque todas las especies que requieren una protección estricta, lo lógico es que se designen zonas de especial conservación para esas especies, ¿vale? Las zonas de especial conservación son lo que determina la Red Natura 2000. La Red Natura 2000 tiene dos figuras que cuelgan de estas dos directivas que os he dicho, de la Directiva de Aves, que serían las zonas de especial protección para las aves, las famosas cepas, y luego las que cuelgan de la Directiva de Hábitats, que serían las zonas de especial conservación, ¿vale? Las CEC, que se llaman. Entonces la Red Natura 2000 está formada por cepas y CEC. Una misma zona puede ser cepa y puede ser CEC. De hecho, en Euskadi hay muchas CEC que son cepas y al revés, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo está el lobo en el Estado español? Pues la verdad es que es en la península ibérica es un galimatías bastante interesante, porque España lo que dijo es que
las poblaciones al norte del Duero, que esto también lo habréis oído mucho últimamente, sobre las poblaciones al norte del Duero y al sur del Duero. Bueno, pues las poblaciones al norte del Duero, como pone ahí, el Duero es esa franja azul que aparece ahí, supongo que lo veis bien, ¿no? Sí. Vale, las poblaciones al norte del Duero estarían en el anexo 5, es decir, aquellas especies que pueden... Estamos hablando del lobo ya, ¿eh? O sea, las poblaciones de lobo al norte del río Duero estarían ahí catalogadas en el anexo 5, es decir, que se permite ciertas medidas de gestión. La red natural, o sea, la Directiva de Hábitat no dice que esas medidas de gestión tengan necesariamente que ser cazarlo, o sea, gestión cinegética, no dice eso para nada. Dice que se pueden tomar medidas de gestión sobre las especies. Y luego están, pues como veis, al sur del Duero, que son, que sobre todo es la franja, sobre todo estaba pensado por estas pequeñas cuadrículas que aparecen ahí, que son una población muy pequeñita que había en Sierra Morena de lobos. ¿Vale? Por eso se dividió, el Estado español dividió las zonas al sur y al norte del Duero, porque evidentemente ahora ya veis que aquí hay, este mapa es de 2019, pero cuando se hizo esa reserva del norte y sur del Duero, no había lobos al sur del Duero, solo esa franjita, solo esa pequeña mancha que había ahí en Sierra Morena. ¿Vale? O sea, los lobos no habían pasado al sur del Duero, todos estaban al norte del Duero. O sea, había dos poblaciones, una al norte del Duero, efectivamente, y luego al sur. Ya, como veis en el 2019, pues los lobos ya han pasado al sur del Duero y ya está manchado el mapa más abajo del Duero. Bueno, más abajo del Duero estaban en Portugal, sí que había, ¿no? En Portugal, pero en el Estado español no, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poquito el galimatías que veis. También es bastante curiosa la situación, como veis esta franja, esta franja marca, porque claro, el Duero, ¿qué pasa con Guipúzcoa? ¿Qué pasa con Navarra? ¿Qué pasa con los lobos que han aparecido en Cataluña? ¿No? Están al norte, están al sur del Duero, ¿cómo está eso? ¿No? Entonces, bueno, este hombre, Quevedo y colaboradores, hacen proponen que lógicamente que esas poblaciones que aparecen en Cataluña o que podrían aparecer en toda Guipúzcoa, en gran parte de Guipúzcoa o en Navarra, deberían de estar en el anexo 4 y posiblemente también en el 2, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis un poquito cómo está la situación. O sea, tenemos el convenio de Berna, donde el lobo en el Estado español está como especie protegida, y luego tenemos la Directiva de Hábitats, donde nos plantea que las poblaciones al norte del Duero están en el anexo 5 y las del sur del Duero están estrictamente protegidas, ¿no? En el anexo 4 y en el anexo 2. Bueno, esto es un mapa para que veáis un poquito, ya en el censo del 2012-2014, las poblaciones de Sierra Morena ya desaparecen, ¿vale? Ya no estaban, ¿vale? Este es el censo que se hizo en el 2012-2014, ¿vale? Según cuadrículas. Bien. Así estaba la situación del lobo. En Euskadi, ¿cómo estaba la situación? En Euskadi la situación del lobo era que el gobierno vasco no hacía nada con el lobo, no planteaba, en el primer catálogo vasco de especies amenazadas, que data de 1986, me parece, de 1994, perdón, el primer catálogo vasco de especies amenazadas, el lobo no aparece como especie amenazada, no había lobos en Euskadi, en esa época aparecían de vez en cuando en la zona occidental de Vizcaya y la zona occidental de Álava, pero no lo consideraron como especie presente en Euskadi y no lo metieron en el catálogo vasco de especies amenazadas. Y entonces el lobo, hasta el 2015, bueno, y un poquito más allá, pero bueno, pongo el 2015 y esto, porque esto marca un hito que es muy importante y que cambia, y lo cambia todo, ¿vale? En Euskadi, y luego, como veréis, también lo cambia todo en el Estado español. El lobo, lo que pasaba en Euskadi era que aparecía, no era especie cinegética, ni en Vizcaya ni en Guipúzcoa, las especies cinegéticas las marcan las diputaciones forales, o sea, la gestión de las especies es de las diputaciones forales, aunque el catálogo vasco de especies amenazadas lo gestiona el gobierno, ¿vale? Pero la gestión pura y dura de las especies silvestres son de las diputaciones. En este caso vamos a hablar de la Diputación de Vizcaya y la Diputación de Álava, porque son las que por donde aparecen los lobos, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba la situación antes del 2015? La situación del 2015, tanto en Vizcaya como en Álava, era que los lobos, no se hablaba de los lobos, pero aparecían en la Orden General de Vedas. La Orden General de Vedas que sacan las diputaciones forales, la sacan todos los años y ahí determinan qué especies se pueden cazar y los cupos de captura, bueno, los cupos, se dicen las especies que son cinegéticas, ¿no? Ese año. Entonces todos los años aparecía el lobo y aparecía con una coletilla. Solo se podrán autorizar batidas en aquellas zonas donde produzcan daños. Solo
solo aparecía eso. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? No había gestión de la población de lobos, no se gestionaban los lobos, no se hablaba de los lobos hasta que los lobos entraban, empezaban a hacer daño a las explotaciones ganaderas, los ganaderos empezaban a denunciar, no pasaba nada hasta que los ataques eran bastante recurrentes, entonces los ganaderos ya pues, se ponían más duros y entonces las diputaciones, tanto la de Vizcaya como la de Álava, autorizaban batidas para eliminar lobos. De esa forma, en Euskadi se tiene constancia, hablo de memoria, pero no os puedo decir las fechas exactas, no las he traído, pero bueno, tampoco es muy relevante, pero en Euskadi los datos de lobos muertos, hay unos 60 y tantos lobos muertos y el 30, un poquito más del 50%, pero un poquito más, son lobos muertos, unos 32 aproximadamente que son lobos muertos autorizados por las diputaciones de Vizcaya y de Álava. ¿Vale? Más o menos se calculaba que en Álava se mataban 2 lobos al año, más o menos, en Vizcaya 1,5 lobos al año, una cosa así, autorizados por las diputaciones de Vizcaya y de Álava. O sea, se mataban lobos de forma legal en batidas. Y luego había muchos lobos que se mataban de forma ilegal, con batidas ilegales. ¿Vale? Había constancia, a pesar de que no hay ninguna denuncia en fiscalía ni en ningún sitio de lobos muertos por batidas ilegales. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el año 2012, antes de esto, el Grupo Lobo de Euskadi hizo una solicitud. Entonces la ley que teníamos entonces, que era de 1994, determinaba que cualquier asociación o colectivo podía pedir la inclusión o la exclusión de una especie dentro del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. El Catálogo Vasco de Especies Amenazadas tenía las siguientes categorías: en peligro de extinción, vulnerables, raras y de interés especial. Tenía esas 4 categorías, ¿vale? Entonces cualquier asociación o colectivo o quien sea podía pedir la inclusión o la exclusión, en su caso, de una especie del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. Entonces en el año 2012 el Grupo Lobo de Euskadi hizo un informe y solicitó oficialmente al Gobierno vasco la inclusión del lobo en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas en la categoría de en peligro de extinción. Porque no había, en el 2012, los lobos, para que os hagáis una idea, los lobos no se cuentan por número de lobos. Generalmente los censos de lobos se hacen por los grupos reproductores de lobos. ¿Vale? Los grupos reproductores de lobos son manadas de lobos, que aunque haya en un sitio 8 lobos, como os he dicho antes que puede llegar a haber, no se reproducen los 8, solo se reproduce una hembra con un macho, ¿vale? pero viven en grupos reproductores. Entonces siempre se habla, cuando se hace un censo de lobos, no es tan importante el número de lobos que haya, sino el número de grupos reproductores de lobos. Entonces en Euskadi se ha contabilizado como mucho, 4 grupos reproductores y 3 de ellos compartidos con Burgos y Cantabria. ¿Vale? Eso es lo máximo que hemos llegado a tener aquí. ¿Vale? Entonces en el 2012 pues, no había ningún grupo reproductor y entonces el Grupo de Euskadi solicitó la inclusión del lobo en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. No se nos contestó. No se contestó y se quedó ahí. Entonces en el 2015 volvimos a solicitar y esta vez además se adjuntó un informe técnico bastante potente donde justificábamos por qué pedíamos la inclusión del lobo en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas y en la categoría de en peligro de extinción. Entonces sucedió lo mismo que en el 2012, el Gobierno vasco no respondió. Pero en esta ocasión el Grupo Lobo de Euskadi presentó, fue a la Ararteko, primero fuimos a la Ararteko diciendo que no contestaba al Gobierno vasco, el Ararteko hizo un informe diciendo que el Gobierno vasco nos tenía que responder, sí o sí, y además que la respuesta lógica era que el lobo tendría que estar en el catálogo, sí o sí, porque no teníamos lobos, entonces había muy poquitos lobos y que tenía que estar en el catálogo, sí o sí, pero bueno, el Ararteko hizo su informe. A pesar de ello, el Gobierno vasco siguió sin contestar, entonces el Grupo Lobo de Euskadi presentó un recurso contencioso administrativo diciendo que el Gobierno vasco no contestaba a la solicitud del Grupo Lobo de Euskadi. Y ahí eso lo cambia todo, porque lo que sucedió es que efectivamente el Gobierno vasco se vio entre la espada y la pared de que si no declaraban al lobo, si no decían algo, y lo único que podían decir era que el lobo tenía que estar en el catálogo sí o sí, porque era injustificable que no estuviese, nadie, ningún científico, ningún técnico, nadie podía firmar un documento diciendo que el lobo no puede estar no merecería estar en el catálogo, porque, repito, no teníamos lobos, teníamos muy poquitos lobos.
Para que os hagáis una idea, el último grupo reproductor, fijaos que esto es el 26 de enero del 2015. En el 2016 está fechada la última batida a lobos que salió aquí en Vizcaya, oficial, autorizada por la Diputación de Vizcaya, donde, sabiendo que solo había un grupo reproductor en Euskadi, que era el de Carranza, un grupo en Ordunte, en la zona de Ordunte, la Diputación de Vizcaya autorizó una batida, mataron 4 lobos, entre ellos el macho alfa, ¿vale? Entonces ese grupo se dispersó, lógicamente se desgregó y desapareció ese grupo. No desaparecieron los lobos, porque siguieron estando por ahí, pero el grupo como tal desapareció. Y esta solicitud se hizo en el 2015, y esto que os estoy contando es del 2016, ¿vale? Entonces, pues, un poco para que os hagáis una idea. Entonces, repito, la situación era que el gobierno vasco estaba pillado porque tenía que decir algo, tenía que contestar, porque si no, corrían el riesgo de que un juez obligase al gobierno vasco a meter al lobo en el catálogo y además meterlo en la categoría de peligro de extinción, que era lo que el grupo Euskadi estaba haciendo. Entonces el gobierno vasco, y lo que os estoy contando no es que yo me lo estoy inventando, porque aparece en un acta del Consejo Asesor de la Naturaleza del País Vasco, donde el director de Medio Natural del gobierno vasco llega a decir, aprovecharon de que no pudimos ir a esa reunión, nosotros estábamos como ecologistas en marcha dentro del Consejo Asesor de la Naturaleza del País Vasco, y en esa ocasión no pudimos ir ninguna persona de ecologista en marcha, y ahí pues, bueno, pues, se desmelenaron un poco y dijeron cosas que probablemente no tenían que haberlo dicho, pero lo dijeron, porque está en el acta, y viene a decir algo así como que es que tenemos que meter al lobo en el catálogo, porque si no, nos puede venir lo que os he dicho, si no, un juez nos puede obligar a meterlo y además en la categoría de peligro de extinción. Entonces, la solución que tuvo el gobierno vasco fue meterlo dentro del catálogo vasco de especies amenazadas en la categoría de interés especial, ¿vale? El 2 de marzo de 2020, han pasado 5 años desde que se pidió, en el 2015, en enero de 2015 lo pedimos, y en el 2020 el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial, a pesar de tener un informe desfavorable de Natursaintza, porque Natursaintza votaron las 2 diputaciones en contra, Vizcaya y Gipuzkoa votaron en contra, los sindicatos agrarios votaron en contra y los departamentos de agricultura de las diputaciones forales y del gobierno vasco votaron en contra. A pesar de ello, el lobo se metió en el catálogo vasco de especies amenazadas en la categoría de interés especial. Es la categoría menor, ¿vale? Y para que veáis un poco, las especies que se incluyen en la categoría de interés especial son taxones que, sin estar contemplados en ninguna otra categoría, son merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, el lobo no está en el catálogo vasco de especies amenazadas en la categoría de peligro de extinción y vulnerable, y sin embargo la cigüeña blanca está también metida en el catálogo vasco. La nutria, por ejemplo, que ahora tenemos nutrias en todos los sitios, está en peligro de extinción, el lobo no. El águila real, incluso, que tenemos más águilas reales que lobos, está metida en el catálogo en la categoría vulnerable. Es decir, podríamos poner un montón de especies que están en las categorías superiores al interés especial, cualquier especie, quitando el visón europeo probablemente y algunas que efectivamente sí están en muy peligro de extinción. Estamos hablando de Euskadi, no estamos hablando de la situación general del lobo en la península ibérica, estamos hablando de Euskadi. Hay muy poquitas especies que estén en una situación peor que el lobo en Euskadi, de número de ejemplares o de grupos reproductores, muy poquitas, ¿vale? Muy poquitas, y sin embargo el lobo lo meten en interés especial y no lo meten en ninguna otra. Pero bueno, en cualquier caso fue un hito impresionante, porque fue la primera comunidad autónoma del Estado español que metió al lobo en su catálogo de especies amenazadas, ¿vale? Por lo menos las del norte y las del sur también, porque Andalucía creo que tampoco las tiene. Es decir, que bueno, fue un hito obligados por un recurso contencioso administrativo que nos costó una pasta, que es lamentable que tenga que ser así, pero así fue. Y hoy el lobo sigue estando en el catálogo vasco de especies amenazadas. Esta es la resolución, ¿vale? Donde... bueno, esto es otra cosa, porque claro, el lobo está desde el 2020, hemos dicho, en el catálogo vasco de especies amenazadas, y ahora, esta es una resolución del Director de Patrimonio Natural y Cambio Climático, está fechado, el plazo se terminó el 21 de octubre de este año, es el plan de gestión del lobo,
¿vale? O sea, ahora mismo ya se ha terminado el plazo para la presentación de alegaciones y demás a un plan de gestión del lobo que el gobierno vasco tiene ahí, que lo tiene guardado en el cajón desde el año 20, o sea, han pasado 4 años, desde el primer documento que nosotros vimos, porque se dieron bastante prisa en sacar el primer documento del gobierno vasco, pero no sabemos por qué, pues hasta octubre de este año no han sacado exposición pública el plan de gestión del lobo en Euskadi. Ahora mismo el plan está ahí, ya se han presentado las alegaciones, no han contestado todas las alegaciones y tal, pero el documento ya se ha terminado el plazo y está. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en el Estado español? En Euskadi, el Grupo Lobo de Euskadi pues sigue un hito histórico, que es meter al lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas. Entonces, en el Estado español pasó algo parecido. Esta asociación, que es la Asociación para el Estudio y Conservación del Lobo Ibérico, ASTEL, hace prácticamente lo mismo que hicimos nosotros en el gobierno vasco. Lo que hacen es solicitar al Estado español, al Ministerio, 4 de octubre solicitó la inclusión del lobo en el catálogo español de especies amenazadas y además en la categoría de vulnerable y para todo el territorio español, nada del norte del Duero y sur del Duero. Esta gente lo que hacen es un informe, lo mismo que hicimos nosotros, hacen un informe ASTEL y presenta al Ministerio diciendo que ya no tiene sentido eso en el norte y sur del Duero y que todas las poblaciones de lobo estén en el catálogo español de especies amenazadas en la categoría vulnerable, y lo mismo hacen un informe técnico y lo presenta. Entonces, bueno, siempre que se hace esto, pues lo mismo que en Euskadi se decidió como se decidió, en este caso sí que la petición de ASTEL, el Ministerio se lo pasó al Comité Científico, que son unos científicos del Ministerio, seleccionados por el Ministerio, donde analizan el informe de ASTEL, y aquí está un poco el resumen del dictamen, ¿no? Dice que la inclusión del lobo en la categoría vulnerable, que es lo que pedía ASTEL, en el catálogo español, para que veáis un poquito también, porque tiene relevancia, porque el catálogo de especies amenazadas del Estado español es distinto al vasco. Aquí en el vasco habíamos dicho que había 4 categorías, que eran peligro de extinción, vulnerable, rara y de interés especial. En el Estado español hay solo 2 categorías, que son peligro de extinción y vulnerable, y luego hay un listado de especies silvestres en régimen de protección especial. ¿Vale? O sea, mete las que en el País Vasco serían raras y de interés especial, las meten todas en un listado, que todas las especies que estén en el listado español, o sea, en el listado del Ministerio, todas las comunidades autónomas, o sea, están protegidas. Las comunidades autónomas no pueden, cualquier especie que esté en el listado no la pueden declarar cinegética, ¿vale? O sea, están protegidas también y tienen que meterlas en sus catálogos de especies amenazadas, ¿vale? De las comunidades autónomas. Entonces, el dictamen que hace el comité científico, no político ni nada por el estilo, es un comité científico, dicen que, bueno, que no se recomienda la inclusión del lobo en la categoría vulnerable en el catálogo español de especies amenazadas, pues la información aportada sobre el tamaño del área de distribución a principios del siglo XX no es concluyente. O sea, básicamente el problema que hubo es que ASTEL presentó una documentación que el comité científico determina que no es un estudio científico, que no estaba avalado, o sea, no había salido publicado en ninguna revista científica y tal. En concreto fue un estudio de un trabajo de Ramón Grande del Brío, y en él se basó ASTEL para pedir la solicitud para meterlo en vulnerable en el catálogo, y bueno, los científicos del comité científico determinó no que no tuviesen razón, sino que la documentación aportada pues no había sido, pues eso, no había sido, como dicen, pues eso, que no había sido eso. Entonces, pero, y esto es importante, se recomienda su inclusión en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial debido a que la información disponible pone de manifiesto su importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de este carnívoro en los ecosistemas naturales. Como veis, o sea, recomiendan la inclusión del lobo en el listado, pero no por el número de lobos que hay. O sea, aquí no hablan de que porque hay pocos lobos o no sé qué, sino por la importancia cultural y la importancia ecológica que tienen los lobos en los ecosistemas. Esto es muy importante porque luego lo veréis, lo que está pasando ahora con el lobo, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, el Ministerio, con este dictamen
El comité científico pues, lo que determina es que pues, hace una orden ministerial el 21 de septiembre de 2021 e incluye al lobo en el listado de especies en régimen de protección especial y además a toda la población ibérica. ¿Esto qué ha supuesto? Ha supuesto que, por ejemplo, Castilla y León, que estaba tratando al lobo como una especie cinegética y planteaba, según las regiones de Castilla y León, pues unos cupos de captura, eso se acabó. O sea, desde que el lobo está en el listado, que es desde el 21 de septiembre de 2021, pues el lobo no puede ser cazado como especie cinegética en ningún punto del Estado español, ¿vale? Ni norte ni sur del Duero. Todas las poblaciones de lobo están protegidas desde el año 21, ¿de acuerdo? Además, tenemos más información relevante para lo que está pasando después, y es que al ser el lobo una especie de interés comunitario, todos los Estados miembros cada 6 años tienen que hacer un informe de cómo van cada una de las especies de interés comunitario en sus territorios. O sea, hacen un informe, el artículo 17 de la Directiva de Hábitat determina que todos los estados tienen que ir especie por especie diciendo cuál es el estado de conservación de las especies, de todas las especies de interés comunitario. Bien, y el lobo, como es una especie de interés comunitario, pues el Estado español tiene que hacer un informe cada 6 años, en este caso es del 2013 al 2018, que es el último que hay, ahora mismo están elaborando el siguiente, ¿vale? Y determina que esta es la situación del lobo. Hay 3 regiones biogeográficas, ¿vale? La mediterránea, la atlántica y la alpina, y en todas y cada una de ellas, bueno, pues aquí veis un poquito cómo está. Llama la atención que, por ejemplo, en la región mediterránea, donde está Castilla y León, que es donde está la mayoría de los lobos que hay en la cornisa cantábrica, pues no ha aportado datos, ¿vale? Curiosamente, pues eso, Madrid tampoco aporta datos, Asturias en la región atlántica tampoco aporta y Cantabria tampoco. Entonces, con las aportaciones que se dan de las comunidades autónomas, el Estado español tiene que hacer porque es obligado cumplimiento sobre esos informes cada 6 años. Y entonces la situación global, el estado global del estado de conservación del lobo, para el conjunto de las 3 regiones biogeográficas es U1, que es desfavorable e inadecuado. No se puede autorizar la caza de ninguna especie cuyo estado de conservación no sea favorable, tanto a nivel biogeográfico como a nivel global como a nivel local, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la situación del lobo en el último informe que hay, que ya os digo, ahora se está elaborando el nuevo, también se está haciendo un censo nuevo de lobos. Lógicamente, para hacer el informe sexenal pues tendrá que basarse en el censo de lobos, pues se verá si ha cambiado esta situación. Pero la situación actual del lobo es la que os he dicho, es un 1, por lo tanto es desfavorable e inadecuado. Todo cambia el 1 de septiembre de 2022. O sea, ha costado muchísimo moverse con el tema del lobo. O sea, hasta el 2015 no había, o sea, las políticas del lobo no se movían. Estaban todas igual desde el año 86 del convenio de Berna, del 92 de la Directiva de Hábitat, todo seguía igual con el lobo. O sea, era inamovible. En Castilla y León se mataban lobos legales, en Cantabria se mataban lobos legales, en Asturias era la guardería la que mataba lobos, en Galicia también, el País Vasco era una frontera infranqueable para los lobos, porque luego que pasaba, luego que se cepillaban, autorizadas por las batidas, por las diputaciones de Álava y Vizcaya o de forma ilegal, y así era la situación. Entonces habíamos avanzado, en muy poco tiempo se había avanzado bastante, desde el 2015 que hace el Grupo Lobo de Euskadi la solicitud, en el 2019 Astel, y con todo eso, pues había avanzado en la protección del lobo, ¿no? Habíamos conseguido cosas, y ¿qué es lo que pasa en el 1 de septiembre del 2022? Que este lobo, que estaba marcado como GW950M, era un lobo alemán, que tenía esa etiqueta, porque estaba ya fichado por Alemania, porque era un lobo que estaba produciendo daños al ganado, y era uno de los lobos que Alemania ya tenía fichados para su control o para su eliminación, ¿no? Que tenía esa etiqueta, pues tiene la mala baba de meterse con el pony de esta señora. Mata a un pony, que es de la presidenta de la Comisión Europea,
lleva 30 años con ella, y de repente a esta mujer se le abre esto, ve que el lobo es un problema para la ganadería, porque ella ha tenido ese problema, y entonces se mete en la bandera de que hay que quitar la protección del lobo, y empieza una campaña bestial en contra del lobo, no en contra del lobo, sino para rebajar la protección del lobo, y a esto, que es en el 2022, se une esto otro, las protestas del sector ganadero y del sector primario en toda Europa, que ha sido bastante potente y donde se han mezclado muchas cosas, porque yo puedo entender que haya un malestar generalizado del sector primario por todo lo que está sucediendo y por todos los problemas que tiene, pero ahí bueno, pues se mezclaron la Agenda 2030, que ya la ves aquí y tal, y claro, ante estas reivindicaciones y tal, pues lógicamente también sale el tema del lobo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una presión también importante del sector primario para que se rebaje la protección del lobo, no solo en el Estado español, sino en toda Europa. ¿Vale? Hay una presión bastante importante. A esto se unen las elecciones europeas, donde los grupos de extrema derecha empiezan a tener una importancia muy importante, no solo en los países, sino ya en el propio Parlamento Europeo, y los grupos, tanto del Partido Popular Europeo como los demócratas o los socialdemócratas, pues se ven que les están ganando terreno las reivindicaciones de ciertos grupos extremistas, especialmente la derecha, y que bueno, pues son grupos negacionistas del cambio climático, que van contra la Agenda 2030 y que lógicamente pues meten al tema del lobo también en el tema, ¿no? En sus políticas. Y esto pues, tiene una repercusión importante y una presión que, unido a lo que os he dicho del poli de la mujer esta, pues hace que efectivamente la Unión Europea haya rebajado la protección del lobo, a pesar de que solo 3 de las 9 subpoblaciones de lobo están catalogadas como preocupación menor, es decir, el resto no están en un estado de conservación muy bueno, a pesar de que hay un informe de más de 300 científicos de toda Europa que dicen que rebajar la protección del lobo en el Convenio de Berna es una barbaridad y que no está basado en ningún dato científico y que no hay datos científicos que lo avalen, pero a pesar de todo eso, pues el lobo se ha rebajado en el Convenio de Berna. Perdona esto todavía. ¿Qué supone para España que ahora mismo se haya propuesto y ya se haya aprobado, que hasta el año que viene no será operativo, pero que supone que el lobo haya pasado de un anexo, que habíamos dicho el anexo 2, estrictamente protegido a protegido? Bueno, pues para el Estado español no supone nada, porque como os he dicho al principio, el Estado español en 1986 ya hizo una rebaja de la protección del lobo, vamos a decirlo así, y en España desde 1986 el lobo está como especie protegida, o sea, como protegido y no como estrictamente protegido, o sea, que aparentemente en el Estado español no pasa nada, pero evidentemente sí pasa porque antes teníamos el aval de Europa, y ahora lo que nos están diciendo, claro, nos está diciendo todo el mundo que bueno, que el lobo no es tan importante, que Europa está planteando rebajar la protección del lobo. Eso sirve de coartada para los grupos de presión que están pidiendo la rebaja del lobo, sirve para para darles más coartada, ¿no? A pesar de que la decisión ha sido una decisión estrictamente política, no está basada en ningún tipo de dato científico, ni informe, ni nada por el estilo. Y aquí en el Estado español pues tenemos esto otro, que el 2 de febrero de 2024 el Partido Popular sacó una proposición, ha hecho una proposición de ley que hoy salía en los medios de comunicación, que en el Senado ya se ha aprobado, pero esto va a pasar también para el Parlamento, una proposición de ley relativa a la conservación del lobo en España y su rehabilitación. Que esto, que lo ponen así, que es tan bonito, en realidad, si te lees la propuesta del Partido Popular, lo único que pide es que sacarlo del listado de especies en régimen de protección especial y volver a la situación anterior, el norte del Duero y sur del Duero, la situación anterior a todo esto que os está contando, ¿no? ¿Para qué? Pues para que se puedan volver a cazar los lobos en Castilla y León, que se puedan volver a cazar los lobos en Cantabria, que se puedan volver a cazar los lobos en el País Vasco. Bueno, en el País Vasco no, porque mientras el lobo esté en el listado, en el catálogo no se puede cazar, pero en Cantabria, La Rioja, a volver a la situación anterior, ¿no? Una situación anterior
que ha supuesto que el lobo esté en un estado de conservación no inadecuado, como hemos dicho antes, ¿no? Esta proposición de ley fue apoyada por Junts, por Vox, por el PP, lógicamente, por el PNV y curiosamente tuvo la abstención de Aragón, ¿vale? Que es bastante curiosa, y hemos pedido explicaciones también, tanto al PNV como a Bildu, y tuvimos una reunión con Ecologista en Marcha con los dos parlamentarios que el PNV que aprobó y Bildu que se abstuvo, pues para pedirles explicaciones, no explicaciones, sino para que nos contasen por qué habían propuesto esto, cuando la proposición del Partido Popular es que no aporta nada. No aporta nada, o sea, no es, está argumentada y tal, pero al final no dicen nada nuevo, o sea, quieren volver a la situación anterior, pero sin ningún dato, sin nada. Y además, en una situación en la que estamos pendientes de un censo, que tiene que estar ya, o sea, para el 2025, los primeros meses del 2025, se va a tener el censo ya y se va a ver cuál ha sido la evolución en estos 10 años, porque el último censo ya os he dicho que es del 2014, entonces, bueno, ahora en el 2024, los resultados del 24 los vamos a tener y vamos a poder analizar. Yo puedo entender que una vez que esté el censo hecho y que esté el informe sexenal que hay que presentar a la Unión Europea del lobo, y si nos dice que tiene un estado de conservación favorable, pues se puede hacer esto. Pero esta gente lo ha hecho antes de saber eso, antes de conocer los datos, ¿no? Entonces no parece que tenga mucho sentido, pero lo cierto es que lo han hecho, ¿no? Y esa es la situación actual. O sea, por un lado tenemos Europa quitando la protección, y por otro lado tenemos en el Estado español por los grupos de derecha, porque todos estos grupos son bueno, pues grupos de centro derecha o de derecha directamente, y que están proponiendo esto con la abstención de algunos grupos también de izquierdas, ¿no? Y ahora tenemos lo último que hemos conocido, o lo penúltimo, que es que el gobierno vasco, que os he dicho que ahora mismo tiene en el cajón un plan de gestión del lobo en su comunidad autónoma, que se define en la CAP, pide excluir a los lobos del listado de especies en régimen de protección especial al Estado español. Esto es lo último que hay, lo ha pedido la consejera de Agricultura, que es Amaya Barredo, y es muy curioso lo que pide, porque en la nota de prensa donde pide esto, entre otras cosas, además de pedir que quitar los lobos del listado, lo que plantea es que hay que tener en cuenta que si el lobo sale del listado de especies en régimen de protección especial en el Estado, puede tener repercusiones en Euskadi, porque en Euskadi ahora, con la nueva ley, que es relativamente reciente, del 2021, la nueva ley que deroga la ley del 94, de conservación de la naturaleza, el catálogo vasco ya no va a tener esas 4 categorías de las que hablábamos: en peligro de extinción, vulnerables, raras y de interés especial, donde está el lobo, sino que va a ser similar al del Estado español. O sea, va a tener solo 2 categorías, o sea, el catálogo de especies amenazadas solo va a tener 2 categorías, en peligro de extinción y vulnerable, y luego va a tener su listado de especies en régimen de protección especial. Es decir, que va a ser similar al del Estado español. Y por lo tanto, si corremos el riesgo de, si el Estado español saca al lobo del listado de especies en régimen de protección especial, se puede dar el caso, que de hecho se va a dar el caso, que el gobierno vasco, cuando actualice el catálogo de especies amenazadas, que todavía no está actualizado, a la nueva situación, el lobo se quede otra vez fuera del listado de especies en régimen de protección especial, y desde luego se va a quedar fuera del catálogo, eso por supuesto. Por lo tanto, esa es la situación en la que estamos ahora mismo, a 9 de diciembre de 2024. Claro, podemos plantear, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo va a ser capaz el gobierno vasco de no meter al lobo en su listado de especies en régimen de protección especial, cuando el lobo está en una situación que es la que tenemos ahora, que no tenemos ningún grupo reproductor, o como mucho están hablando que igual se ha reproducido uno, pero como mucho podemos tener un grupo reproductor, ¿vale? No es que estemos muy bollantes de lobos en el País Vasco. Por lo tanto, la situación no ha mejorado sustancialmente para sacarlo del catálogo, ¿no? Entonces, la única excusa que puede tener el gobierno vasco para sacar al lobo del catálogo vasco de especies amenazadas, para no meterlo en el catálogo o en su listado, es que el análisis del estado de conservación del lobo no sea local, no sea autonómico, no sea en el País Vasco, sino que sea de toda la zona norte del Estado español. Y eso es lo que pide esta mujer, Amaya Barredo. Lo que le está pidiendo así de claro es que cuando se analice el estado de conservación del lobo, se analice en toda la población
del norte del Duero. Claro, con eso, imaginaos que el lobo sale, que tiene un estado de conservación favorable, Castilla y León, Galicia, Cantabria, Asturias y tal, tiene un estado de conservación favorable, aunque en el País Vasco no lo tenga. Si mañana autorizamos matar 2 lobos, no va a tener un impacto importante en la población esta del norte del Duero y no pasa nada, que eso es el argumento que siempre han tenido de esos 30 y tantos lobos que legalmente se han matado en Álava con el beneplácito de las diputaciones de Calle y Álava. Entonces eso es lo que quieren. Lo que pasa es que lo tienen difícil porque tenemos alguna sentencia europea, en concreto una sentencia en Austria, donde un estado austriaco quería saber si podían matar lobos en su zona, ¿no? A pesar de que en Austria el lobo estaba en un estado de conservación desfavorable, porque estaban causando daños a una población y tal, bueno, a unos ganaderos y tal. Entonces Europa les dice que no se puede. Siempre que una especie no tenga un estado de conservación favorable, no se puede actuar sobre ella de forma cinegética. Hay excepciones, las excepciones las podemos tener ahora. O sea, sí, en un momento dado sí se pueden matar lobos, pero para matar un lobo hoy tienes que demostrar que primero que matar ese lobo no va a tener una repercusión en el estado de conservación favorable de la especie. Después, que se han tomado todas las medidas preventivas y que esas medidas preventivas tienes que probar de que no han funcionado, ¿vale? Y es decir, las medidas preventivas son pues, protección del ganado, todas las medidas preventivas posibles y que no han funcionado. Y si todo eso lo demuestras, pues bueno, en un momento dado se puede autorizar batidas siempre y cuando asegures que vas a matar al lobo que está causando los daños, o sea, no a cualquier lobo. Aquí, cuando se autorizaban batidas, se mataba a cualquier lobo. Se autorizaban batidas y el primero que te pasaba le disparabas. Igual no tenía nada que ver con los daños que se habían producido, pero tú eso era el que te cargabas. Y así ha funcionado en el País Vasco siempre. Entonces, bueno, hay una serie de requisitos que hacen muy difícil que hoy se pudiese permitir una batida a los lobos como se permitía antes. Pero, bueno, esta mujer lo que quiere, el gobierno vasco lo que quiere, curiosamente en el gobierno vasco nunca hay que olvidar que también está el Partido Socialista, que a veces se nos olvida. El Partido Socialista es el que metió al lobo en el listado de especies del régimen de protección especial y el que está defendiendo a capa y espada seguir con el lobo en ese listado. Sin embargo, aquí en el País Vasco, pues porque Amaia Barredo ha pedido esto, entiendo que como lo ha pedido el gobierno vasco, no ha pedido el PNV solo, entiendo que lo ha pedido el gobierno vasco. Entonces es un poco raro lo del Partido Socialista de Euskadi que pida esto, ¿no? Y esa es la situación que tenemos, ¿vale? Entonces, en principio, los lobos siguen protegidos, tanto en el Estado español, con independencia de lo que pasa con el convenio Berna y tal, pero no sabemos hasta cuándo. Es evidente que va a haber un cambio radical, tarde o temprano el Partido Popular va a gobernar en España, y aunque no gobierna en España, tiene mayoría absoluta para en el Parlamento Vasco, para en el Parlamento Español, perdón, con el apoyo de Junts, con el apoyo del PNV, que sin lugar a duda lo va a tener, para poder modificar, para exigir al gobierno que saque al lobo del Estado. Será una decisión, lo mismo que en Europa, política, meramente política, sin ningún dato científico, sin estar contrastado ningún dato científico que avale esa decisión, y será simplemente una decisión política. Pero esa es la situación que tenemos, y en el País Vasco lo tenemos complicado, aunque bueno, tenemos experiencia en llevar al gobierno vasco a obligarle a tomar medidas de conservación de especies silvestres, como ha sido en el caso del pueblo de Euskadi con el lobo, y tendremos que seguir así. Es una lástima que las asociaciones tengamos que gastar nuestro tiempo, nuestro dinero en obligar a las administraciones a hacer su labor, pero a veces no queremos. Y creo que con esto sí, pues hemos terminado. Es un poco, si tenéis alguna duda, alguna cosa o